Saúl de Hipertía 8. Bueno, es muy rara la onda. Sí. Que hay resistencia. Hay una resistencia. De hecho, con cuadrados. Dijimos, hagamos una ronda que dure casi una Bueno, ¿cómo están, compañeros y compañeras? Bienvenidas a este primer encuentro del ciclo de formación política del CESMA. Les comentamos que desde la Deportación Santiago Pompeyón todos los años estamos junto con el CESMA organizando estos ciclos, que la idea es justamente pensarnos a partir de nuestra formación, donde sacamos insumos que vayan más allá de las carreras que específicamente estudiamos, para pensar no solamente el contexto actual, sino todos los desafíos que se plantean y los distintos niveles que nos atraviesan, digamos. Por ahí, en este caso particular, que vamos a estar hablando de, o sea, el eje del ciclo es soberanía, integración e imperialismo. Por ahí se me acuerdo. Imperialismo, integración y soberanía. Ya estamos hablando un poco de que trata el ciclo. Pero la idea es justamente en este contexto nacional, donde estamos, como les comentaba para una cruzada, donde estamos atravesando, o incluso con la esperanza de un cambio de gobierno a fin de año en Argentina. Creemos que el desafío no termina con sacar a Macri, sino que es necesario que tengamos herramientas para entender todo lo que se viene con este cambio de gobierno a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, con lo que significa el imperialismo y el significado durante estos últimos siglos. Así que bueno, la primera charla es esta, que se llama Giro de izquierda y algo más. Proceso de integración. Por eso tenemos acá presentes a Gastón Varesi, docente de Filosofía Económica Argentina, director de CESMA a nivel de La Plata. ¿Algún título más? Doctor de Ciencias Sociales. A Juan Carnay, doctor en Historia, también profe de IPC, de seminario. Y Saúl Casas, también doctor en Historia, profesor de la facultad. Así que bueno, lo dejo con ellos. Arranco yo un poco la conferencia. No sé si el ciclo. No, bueno, básicamente, continuando lo que decía Manu, venimos desarrollando desde CEPA siempre ciclos de carácter semestrales o anuales, enfocando temáticas que sean como fundamentales para la formación política e ideológica de, básicamente, de todos quienes pertenecemos al campo popular en distintos ámbitos, ¿no? La idea de este ciclo era justamente trabajar analizando las dinámicas del imperialismo, pero también teniendo herramientas para pensar en el antiimperialismo, que como decía Manu, nos encontramos en una coyuntura bastante más esperanzadora que si lo hubiéramos hecho en el anterior. Con lo cual se hace al mismo tiempo más urgente repensar distintos elementos que nos sirvan para la caracterización del momento, para aportar transformación y efectivamente a avanzar o generar al menos un parate a la contraofensiva imperialista que venimos viviendo estos últimos tiempos en la región, pero también generar reflexiones críticas para el proceso que esperamos se está abriendo en nuestro país y en nuestra región con una nueva ola de transformaciones, ¿no? Entonces ahí aparecen una serie de elementos varios que queremos empezar a trabajar hoy, que Juan nos aporte una mirada en clave histórica del imperialismo y a partir de ello también pensar dinámicas propias del antiimperialismo, propias de nuestra región, ver con Saúl también lo que implicaba este giro a la izquierda en América Latina y distintas luchas por el tema de la tierra, de los recursos naturales.
y ver algo también de los procesos de integración de carácter encaudado en este último tiempo y cómo se han tensionado también en el marco de la contraofensiva imperialista. Así que esa es un poco la propuesta de hoy y vamos a arrancar. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación, la verdad es un gusto compartir el espacio y la posibilidad de, sobre todo, de debatir un poco, no, hacer de lo que a veces suele ser un poco más solitario, que la tarea de pensar, el armado de las clases, creo que las clases siempre son un buen insumo también para eso, de poner en conjunto y la discusión ideas que siempre uno tiene ahí dando vueltas en la cabeza y que estos escenarios son muy piolas para poder hacerlo. Por las caras que hay muchas caras que ya las conozco de distintas tránsito de la carrera y eso, seguramente me repito un poco, porque un poco la invitación era a reponer una mirada más global, de una perspectiva de la historia global y bueno, un poco lo que hace la propia materia en la que estoy respecto al imperialismo. Y ahí, hace rato, en realidad, que me viene atravesando como una suerte no de tensión, pero sí de idea que me da vueltas y que trato de, ya sea en la materia o en el seminario, ir discutiéndola y que tiene que ver con una cosa que me llama la atención y que habitualmente trato de ir discutiendo, que es dos momentos en la historia del imperialismo. La historia del imperialismo es una trayectoria amplia. Lo que tiene que ver con dos momentos en esa trayectoria que son en torno a dos crisis, que es la de 1873 y la de 1973, que me parece que tiene, una porque de alguna manera la de finales del siglo XIX, que es en torno a la cual el propio Lenin escribe su famoso libro, ¿no? En 1916, que es un libro atento a describir un proceso que está en ese momento, y ahí me parece, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con esta expansión capitalista expansión imperialista, ya, la primera expansión dentro del marco del capitalismo ya fuertemente asentado, y la otra, porque es en parte, me parece, lo que se habla a partir de la crisis de 1973, la que sigue condicionando hoy nuestros días. Entonces, en ese sentido, en esos dos momentos, me parece que sobre el último, sobre todo, tengo más dudas que certezas, ¿no? Pero me parece que está bueno poder reunir algunas claves para discutir un poco entre todos. ¿Por qué me parece que hay ahí dos momentos que son, no sé si comparales, pero sí al menos que tienen ciertas similitudes interesantes? En las dos, coinciden en que hay una crisis de acumulación en el capitalismo, una reestructuración de la dinámica capitalista, y a la vez, en función de eso, como siempre sucede, una suerte de reacomodamiento de un montón de otras cuestiones. Fundamentalmente de una trama sociopolítica, si se quiere, económica también, desde ya, y también espacial, ¿no? Y ahí me parece que en visualizar cuáles son las claves que se articulan en torno a 1873 y posteriormente en la de 1973, me parece que hay algo que por ahí vamos a discutir. La de 1873 tiene, se quiere, un poco, no sé si hay diferencia, pero al menos tiene algún grado de matiz respecto a la otra. Es una crisis que es llamativa, por ahí, en el marco de los imaginarios que muchos de nosotros compartimos respecto a lo que es una crisis económica, que muchas veces es el estallido, una explosión de un momento determinado. En 1873 lo que se produce es una crisis de largo plazo, es una caída sostenida de los precios en las principales potencias industriales europeas en ese entonces, Estados Unidos también y Japón, que lo que ponen obviamente en jaque la rentabilidad capitalista, si no hay crisis, ¿no? Es una crisis de rentabilidad, por lo tanto es una crisis del capitalismo, que empate en palo con la segunda oleada industrializadora en casi toda Europa noroccidental. Eso se está dando y en parte eso explica por qué hay una caída sostenida de los precios, que abre ese periodo de la larga depresión, 22 años de crisis económica, de caída sostenida de precios. Y frente a eso, las posibles salidas que se buscan en ese entonces son básicamente cuatro. Una es una salida, si se quiere, más de corte
casi una reacción frente a ese principal problema de la competencia internacional, que es el proteccionismo, por un lado, que no es abrazada mancomunadamente por las potencias europeas, solo algunas la utilizan, y tampoco muy extendida. La otra es, y esto son el caso norteamericano, que ensaya la gestión científica del trabajo, taylorismo en ese momento, que después va a cobrar fuerza años más tarde con el Fordismo, cuando Ford toma esas ideas para su producción industrial. La otra, que en esa ley le dio mucha importancia, tiene que ver con la concentración, con las tendencias monopólicas en ciertos sectores de la producción en algunos de estos países, como en el caso más representativo de Estados Unidos, con la refinación del petróleo concentrada en el 95% del Standard Oil y la empresa, la American Steel Company, ¿no? La producción de acero, que concentra también el 90%, y frente a las cuales son las que se pronuncian las leyes antitrust en Estados Unidos. ¿No? Pero esas tendencias monopólicas también son en parte salida de esa crisis y rebote, ¿no? Porque la caída de los precios lo que hace es que las empresas más pequeñas vayan quebrando y vayan siendo absorbidas esas situaciones en los distintos segmentos de la producción. Y finalmente, digamos, la que termina de ser la más representativa del periodo, que es la expansión imperialista, ¿no? Esas son las cuatro, obviamente, la última, la más importante, porque uno de los historiadores más representativos de lo que hace la historia contemporánea, como era Eric Cobham, dedicó un libro directamente a la era del imperio, e incluso algunas producciones previas, Fernando Mommsen, por ejemplo, que también está hablando de la era del imperialismo. Digo, bueno, ahí evidentemente hay algo en torno al fenómeno imperialista a finales del siglo XIX, ¿no? Sobre todo a partir de 1995, cuando esta tendencia de crisis se empieza a revertir, que está caracterizando este momento. Digo. Y esa salida de la crisis particular, ¿no? Es una salida de la crisis que básicamente, digo, o al menos el rasgo más saliente, más obvio del imperialismo. Disculpen, me tomé su tiempo. Digo, ese rasgo más saliente, más obvio del imperialismo tiene que ver con la ocupación territorial, ¿no? Hay una dimensión del análisis del fenómeno imperialista que tiene que ver justamente con qué es lo que sucede con los territorios, y en donde en este momento particular es muy claro lo que sucede con los territorios, porque básicamente África va a ser repartida, no hay vueltas ahí, es abiertamente repartida. Asia sufre también la ofensiva imperial y hay amplias regiones que quedan subordinadas política y económicamente. El caso de la India sería uno de los más representativos. Grandes porciones del territorio asiático quedan dominadas o sometidas económicamente, y tenemos la cabeza de Japón, que va a ser dentro de un área susceptible de ser colonizada, una de las pocas que se desarrolla industrialmente y que se convierte en una potencia imperialista en la propia región, ¿no? Enfrente del territorio de China y demás, ¿no? Entonces, Asia con esa complejidad, África totalmente sometida política y económicamente, digo, ¿no? Esa es una característica, y que nosotros, bueno, está Saúl, me voy a meter un poco en sus temas, pero también América Latina, dentro de un nuevo orden neocolonial, los condicionamientos por parte, en este caso ya no solo de la competencia, sino también de los Estados Unidos. Digo esto, me retiro del área, pero digo, hay un fenómeno, parte del fenómeno que tiene que ver con cómo los territorios son repartidos por las grandes potencias industriales del momento, es uno de los rasgos del periodo. Pero digo, es en parte el rasgo más sintomático, si se quiere, pero no es el único, digo, ¿no? Porque también, de alguna manera, cómo se tramita la estructuración de esas sociedades, tanto en el escenario colonial como en las propias metrópolis, y del mismo modo, como las identidades políticas, particularmente en la propia metrópolis, también ahí hay algunas novedades que son interesantes tener en cuenta, para después de refilón pensar qué nos pasa hoy, ¿no? Y digo, por un lado, está claro que el proceso imperialista, como salía de esta crisis de 1873, inaugura una etapa de fuerte diferenciación en cuanto a las posibilidades económicas de estas regiones, de fuertes condicionamientos, por un lado, y dentro de la dinámica social metropolitana, de estas potencias metropolitanas, también la creciente diferenciación. Digo, el proceso de diferenciación social que se inaugura, que en el caso de la dinámica de la trayectoria capitalista, digo, sigue siendo la década del 10, la década del 20, el momento de mayor diferenciación social entre los sectores más concentrados y los sectores trabajadores en la historia del capitalismo. Hoy, como nos estamos acercando, ¿no? Está en la curva la de Piketty, que está muy de moda, el economista francés,
que uno ve el proceso, digamos, las curvas de concentración del 10% más rico de la riqueza mundial, y está concentrada en un sector que no excede el 10% de la población, mientras los otros sectores están muy hundidos en esa brecha, ¿no? Ese proceso característico de este momento, bueno, es un rasgo de cómo se estructura, ¿no?, la sociedad en esas potencias metropolitanas en este momento, ¿no? Entonces, expansión territorial y de diferenciación social, incluso diferenciación territorial, ¿no?, entre las metrópolis pujantes y con condiciones, y ese mundo colonial dependiente y con pocas posibilidades, que es algo que también sucede, es un rasgo también saliente de este momento. Y por último, para cerrar un poco esto, no extenderme en el siglo XIX, el proceso de emergencia de actores políticos, de algunos actores políticos en particular, también tiene un rasgo particular en la época. Y ahí, ¿cómo lo podemos pensar? Por un lado, lo que hay es, bueno, una creciente, un cuestionamiento al orden liberal en términos políticos, al orden liberal y a la burguesía liberal como actor pujante y progresista de esas sociedades, al menos en su momento, contra el orden, contra el viejo, contra el antiguo régimen. No hay esa fuerza que había asumido la pujanza y una vocación de ordenar esas sociedades en un horizonte progresista. Claramente muestra sus límites en este momento, claramente asume cada vez posiciones más restrictivas en el orden político respecto a los sectores populares, y frente a eso también lo que hay es la emergencia de nuevos actores que me empiezan a cuestionar. Primero hay un cuestionamiento de esa burguesía liberal desde adentro, que son la propia burguesía que abraza la causa imperialista. Ahí hay algo que se está empezando a rajar desde dentro, porque ese paradigma liberal de la no intervención del Estado, aquello y que lo otro, de las libertades individuales, cruje con el imperialismo, que necesita para su propio impulso un fuerte respaldo estatal, por ejemplo. Porque también, por más que haya detrás de eso una suerte de discurso, un barniz progresista, que es esa, la visión humanitaria, ¿no? Bueno, hay que ir a civilizar, porque, bueno, que pone de manifiesto, entre otras cosas, un fuerte etnocentrismo, pero que al menos en esa sociedad funciona como una suerte de justificativo para llevar adelante eso. Bueno, se pone en tensión, ¿no? Porque el propio proyecto imperialista, entre otras cosas, lo que genera en el mundo colonial es un pago, ¿no? Pensemos que al propio Leopoldo II, el rey de Bélgica, lo denuncian los británicos por zapado, ¿no? Porque lo que está haciendo en el Congo es una masacre, ¿no? Siempre lo recomiendo, es una novela de Vargas Llosa, una linda novela, el mismo Vargas Llosa que dice cosas tan brutales, escribe demasiado lindo a veces, que tiene esa novela hermosa, se llama El sueño de un celta. El sueño del Celta se llama, que es la trayectoria de Roger Casement, un funcionario británico, ¿no?, de la diplomacia del Imperio Británico, que es el que lo denuncia, hace la denuncia contra Bélgica por la brutalidad del colonialismo belga, que cuando no consiguen cumplir con las cuotas de caucho, lo que hacen con las poblaciones africanas es cortar las manos, ¿no? Entonces hay una denuncia humanitaria, si se quiere, en ese sentido. La trayectoria de Casement, no quiero olvidar la novela, pero termina en el nacionalismo irlandés, ¿no? Y no le vale, obviamente, porque se termina volviendo también a la corona. Pero bueno, ahí ese proceso de fuerte diferenciación, ocurre en términos sociales, políticos, también se da desde adentro, porque dentro de las propias filas liberales los que apoyan al imperialismo terminan corriéndose un poco de esto. Pero no son los únicos, ¿no? Frente a ese momento de crisis, hay otras dos alternativas muy importantes en la época, ambas con mucho poder, de acumulación política, con mucho poder para manifestarse políticamente y para ser efectivos en su crítica, que son, por un lado, el socialismo, que viene en un largo proceso de consolidación, a lo largo del siglo XIX, un largo proceso no solo de consolidación en términos de identidad política, sino también de fuerte crecimiento, ¿no? Decíamos, bueno, el proceso de industrialización que permite, el proceso de industrialización lo que genera es una masa de obreros europeos que en gran medida comienzan a identificarse con la tradición de izquierda y con el socialismo, y hay un cuestionamiento efectivo. Nosotros podemos pensar, la revolución del 17 de alguna manera está expresando que esa alternativa
fue efectiva en construir un orden distinto, pero también paradójicamente en este mismo momento lo que crece con fuerza es una derecha extrema, una nueva derecha extrema que moviliza las masas, ¿no? Que también es efectiva porque gana la gobernación no, del municipio de Viena, que es el otro nombre, el Trandino, no sé qué será, pero que llega al poder en Viena, una ciudad central dentro del orden burgués europeo, y que es abiertamente xenófoba y que no tiene problemas en las manifestaciones multitudinarias en la calle, en el tema del espacio público. Y hoy hay una novedad, esa derecha que disputa el escenario público, que busca movilizar, que busca exaltar los sentimientos y que encima es efectiva, ¿no? Muchos pueden pensar, bueno, de alguna manera una suerte antecedente de los fascismos que van a venir un poquito más tarde, pero bueno, ahí hay algo de ese momento, digo, ¿no? Que a mí me viene prendiendo una luz de alerta para pensar después con el otro, que es crisis, reestructuración, reordenamiento de las relaciones sociales, reordenamiento de las identidades políticas y apropiación territorial que tiene que ver con distintos poderes en pugna, ¿no? Eso en 1873 se inaugura, es una novedad del momento. Yo decía que elegí este momento y el otro, si bien la trayectoria del imperialismo la podemos hacer de continuo en el largo de todo el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Y hasta nuestros días, pero porque me parece que en torno a 1973, digo, 100 años más tarde, adolezco una cuestión, soy historiador, las fechas redondas me seducen, por definición. Entonces, decir que justo 100 años más tarde hay algo parecido es como para publicar un libro y con eso un éxito literario, ¿no? Entonces, justo 100 años más tarde hay algo llamativo. Y a la vez que digo soy historiador, me gusta esto, no podría decir que la crisis de 1973 es de 1973, porque están haciendo una materia prima, lo saben, hay que buscar siempre las raíces, porque nos fascinan también las raíces. Bueno, somos así de imposibles de ponernos de acuerdo con nosotros mismos, porque las raíces las tenemos que buscar un poco en la falta, digamos, el enlentecimiento de la economía norteamericana desde la década de los 60, el peso de la hegemonía norteamericana, cómo le sale costoso, pero sabemos todos que si uno dice crisis del 73, todos gritan el petróleo al unísono, y no es el petróleo, pero está bien, pero hay justo nos coincide redondo una fecha, ¿no? En términos económicos, que hay una fuerte crisis, que empieza a poner en cuestión muchos de los elementos que habían formateado en el momento anterior, que era el momento de lo que algunos hablan de los años dorados, del capitalismo de bienestar, de la gestión keynesiana de la demanda, le podemos poner el título que quieran, pero ese momento, los 30 gloriosos, dirían los franceses, 3 décadas de acumulación, de crecimiento económico, una oleada de expansión del crecimiento económico, pero a la vez asociada a fuertes políticas redistributivas y una presencia del Estado de bienestar garantizando prestaciones de servicios sociales, y que eso es un rango mundial, por otro lado, ¿no? Que en el 73 se corta, ¿no? Y se corta por varios sentidos, se corta, como decía, por la creciente competencia que sufre Estados Unidos y que cuestiona su hegemonía, ¿no? En términos políticos y militares, digo, políticos porque se estima la Guerra Fría, por un lado, en términos económicos porque la reconstrucción que opera para garantizar un escenario para el capitalismo le sale cara, le compite a Alemania, le compite a Japón, ¿no? Básicamente. Y militares también, porque bueno, el clima de la Guerra Fría, Vietnam, digo, ahí hay un fuerte escenario donde esa hegemonía norteamericana está cuestionada, pero no es solo eso el problema en torno a 1973, sino que los consensos que bancaban la primacía del Estado de bienestar se erosionan también. Digo, cuando digo los consensos son los consensos sociales que habían bancado la hegemonía de un Estado benefactor, se erosionan, y se erosionan en parte también por de las cosas disfuncionales de la economía, por toda la inflación que empieza a crecer, y porque, bueno, porque se entra en un nuevo ciclo, ¿no? Y de ahí, entre el 68, entre las manifestaciones contraculturales, ciertas reivindicaciones del orden de los derechos individuales, de las libertades individuales, son procesadas y resignificadas en lo que viene lo peor de lo que conocemos, que es un poco una ofensiva neoliberal, que no me voy a meter ahí en este terreno. Digo, pero básicamente retomo el esquema anterior y digo, 1973, la crisis, hay una nueva crisis, que en este caso obedece en parte a esto, a una nueva dinámica en la economía mundial, en donde ya no es solo la privacidad norteamericana. Por otro lado, hay estas tendencias a la inflación que empiezan a ser crecientemente impopulares, digamos, estallan, se multiplican por la crisis del petróleo. Ahí está el detonante, la crisis del petróleo no puede ser. No puse silencio para poner incómodo. Digo, el tema de la inflación parece ser una pavada. Hoy todos nosotros, si hay algo que sabemos que la inflación no es una pavada,
Digo, pero en ese momento digo, es un momento en donde ese elemento es realmente disruptivo porque pone en cuestión el círculo virtuoso que había permitido la vigencia del Estado de bienestar, que eran inversiones, aumentos productivos, aumentos salariales, mayor capacidad de consumo de alto sector de la población y por lo tanto se reeditaba ese circuito y eso se pone en tensión por un agotamiento del Fordismo, no importa, digo, no, pero porque se rompe. Y la inflación empieza a ser un tema porque la propia gestión keynesiana de la demanda, la única herramienta que se le ocurre para lidiar con eso es seguir aumentando los salarios. Y en ese momento, en función de esa ruptura, de ese círculo virtuoso, el aumento del salario lo único que garantiza es una escalada inflacionaria, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, porque el petróleo efectivamente era en ese momento, lo sigue siendo, una de las principales fuentes de energía, los países productores de la OPEP en ese momento deciden duplicar en un primer momento y después, en 1973, y un poquito más adelante lo vuelve a hacer. Y entonces esa escalada inflacionaria, digamos, realmente estalla en todo el mundo. Cuando uno ve las curvas inflacionarias en Gran Bretaña, ve que en 73 hay un pico, pero que se agarrado una cosa de presión, ¿no? Se fue para arriba y efectivamente le costó mucho bajarlo, ¿no? Entonces, en torno a ahí hay una nueva crisis económica. Y lo que es llamativo es cómo se opera la salida de esa crisis, ¿no? Porque es una crisis que pone en jaque el funcionamiento de ese momento en la dinámica capitalista, y lo que se pone en funcionamiento a partir de eso, podríamos pensar por qué, ¿no? Pero es una salida por la vía de ciertas políticas monetarias, ¿no? La famosa ofensiva neoliberal. ¿Por qué digo 1973? Porque también nos coincide con la primera experiencia neoliberal, y ahí nos cae redondo, entonces ratifica esa idea de los 100 años, pero porque hay una crisis económica y porque también tenemos la primera experiencia política que despliega esa ofensiva, que de vuelta no me quiero meter en el área, pero en Chile, ¿no? Ahí hay un amplio consenso en quienes analizan el neoliberalismo en encontrar en torno a la dictadura de Chile, de Pinochet, el primer experimento neoliberal. Y nosotros inmediatamente deberíamos pensar, conociendo el caso argentino, que las dictaduras del Cono Sur en parte fueron la primera ofensiva neoliberal a nivel mundial, digo, ¿no? Y ahí hay algo que empieza y que nos pone en cuestión un poco ese ideario neoliberal de libertad, de no sé qué, cuando en definitiva ese proyecto económico inicia muy alejado de las libertades políticas, ¿no? Sino muy de la mano, contrariando esa idea de las dictaduras. Entonces, digo, este nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera que se inaugura, y hay un cambio en el patrón de acumulación de esta dinámica capitalista, donde de un eje productivo se pasa a la organización financiera, es un poco el canon de esta época. Pero frente a eso también hay llamativamente, y acá hay un punto que se diferencia del caso anterior, hay un movimiento que va desde las periferias a los centros. ¿No? El neoliberalismo como un nuevo momento histórico, a diferencia del imperialismo que nosotros veíamos a finales del siglo XIX, que de la crisis de los centros va hacia las áreas coloniales, hacia las áreas periféricas, es una instancia que inicia en las áreas periféricas y fluye hacia los centros. Si nosotros hiciéramos una línea de tiempo que hoy hicimos esto justo en el seminario para pensar qué es lo que pasa con el desarrollo político de este conjunto de ideas, los 70 está claro que es América Latina con las dictaduras, los 80 ya es el momento del barniz democrático de este tipo de políticas con la llegada de los neoconservadores en Gran Bretaña primero y en Estados Unidos después con Thatcher y Reagan, y los 90 el momento de globalización neoliberal, ¿no? De expansión, y ahí de vuelta nos coincide, para la fascinación por las coincidencias, que a partir de los 90 hay un momento de expansión de este régimen de acumulación económico, de una nueva diferenciación social que es impresionante en este mismo momento, y también de identidades políticas disímiles que a partir de los 90 están permeando hacia amplios sectores de la sociedad. Bien, y en torno a esta cuestión, cuando nosotros decíamos las identidades políticas, llamativamente tenemos llegar hasta los 90, ¿no? Porque hacia finales de los 90 podemos pensar que también desde las periferias hay un momento de paréntesis. Y ahí sí no me voy a meter en serio porque es un poco lo que Saúl nos va a comentar hoy, pero ese momento de quiebre que podría inaugurarse en el 98 con la llegada de Chávez, ¿no? Al menos inaugura, a mi modo de ver, que sería un paréntesis dentro de esta trayectoria. El giro a la izquierda latinoamericano de alguna manera marca una ruptura en esa trayectoria que no es solo local, ¿no? Porque hay una posibilidad de pensar eso, bueno, fue América Latina en sus particularidades,
Yo creo que en parte sí, que tiene que ver con esas particularidades, pero también con una coyuntura política internacional donde nosotros podríamos pensar en una clave más global. Bueno, tenemos el zapatismo inicialmente en el 94 como primera experiencia, pero después tenemos el 99, que es el rechazo de la Organización Mundial de Comercio Social, reprimida fuertemente. Tenemos la institucionalización de los movimientos sociales en torno al 2001, ¿no? Con el Foro Social Mundial. Coincide con la crisis argentina, que es por otro lado un momento de fuerte revisión de las políticas neoliberales, porque era la buena alumna, ¿no? de estas políticas, y entra en crisis abiertamente. Y también los atentados del 2001 en Estados Unidos marcan un momento de cierta tendencia, lo que hace de las relaciones internacionales, algo que no es mi campo ni de casualidad, ni lo será, nunca, pero hablan de un momento de cierta tendencia a un mundo policéntrico, yo solo centrado en la hegemonía norteamericana. Entonces, me parece que ahí, entre el 98 y el 2001, hay un momento de bisagra que inaugura algo novedoso y disruptivo dentro de esa trayectoria, si lo pensamos en las dinámicas latinoamericanas, pero, bueno, en 2015 pareciera que cambió un poco esos aires, ¿no? Bien, digo esto y no quiero extenderme, de última después lo vamos a unas cuestiones para el debate, digo, pero lo que sí me llama la atención, a diferencia del otro fenómeno, y es que, algo que dije al principio, Lenin en el 16 publica un artículo, ¿no? El famoso, el periodismo fase superior del capitalismo, analizando esa sociedad en la cual él vive, que tiene esas características, que tiene esas tensiones, y a diferencia de eso, por eso el título del evento me parecía interesante, es que hoy por hoy parece estar bastante en desuso. Digo, ni hablar en el mundo académico, ¿no? En el mundo académico pareciera que la idea de pensar un imperialismo en estos días es algo raro, ¿no? Pero es más, hay un trabajo de Pani Chiquindín, que es sobre el imperialismo norteamericano, digo, pensando en las dinámicas de ahora, que ellos mismos, dentro de la tradición marxista, dicen, che, parece que los compañeros del propio Marx no están hablando de esto como un fenómeno imperialista. ¿Por qué será? ¿No? Dicen. Y a mí esa pregunta me parece interesante. Digo, ¿por qué será que, evidentemente acá todos estamos pensando que el imperialismo es un elemento central para pensar, porque por algo lo ponen en el título de la jornada, pero digo, a mí me parece que hay una cuestión a resolver. Digo, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de las características que tiene el proceso que se inaugura en 1973, a pesar de las similitudes que tiene con esta crisis de 100 años antes y su evolución, pareciera que esa categoría no está tan al orden del día para pensar qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Bueno, parece que ya hemos coordinado el fin de esta intervención al principio. Bueno, básicamente retomando lo que planteaba Juan, justamente creo que también implica esto de recuperar y problematizar por qué la academia a veces rehúsa o rehuye conceptos fundamentales para analizar las dinámicas políticas y sociales como el imperialismo. No solo el imperialismo, más, yo diría que habría que hacer un maquillaje en todas las carpetas de humanidades para encontrar textos de Lenin y nos encontraríamos con que hay muy pocos. Cuando sigue siendo un pensador clave para analizar distintas dinámicas, incluso actuales. Pero en fin, retomando de donde llegaba Juan, yo quería recuperar una serie de análisis más actuales de distintos pensadores argentinos, latinoamericanos, arrancando con uno de ellos, que habló bastante del SEFMA, que es un intelectual cubano que se llama Roberto Regalado, que está en El Salvador, y que tira una serie de elementos que me parecen son ordenadores para pensar la actualidad. Él arranca planteando que hay que pensar la actualidad regional en clave de la existencia de una guerra de posiciones en América Latina. Retoma el concepto de guerra de posiciones, el concepto de gramsciano, ¿no? Que de hecho Gramsci utilizaba una analogía entre la estrategia militar y la estrategia política. La guerra de posiciones es la guerra por trincheras que Gramsci había visto en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, y él había recuperado esa idea para pensar la lucha
por la hegemonía como un proceso de disputa política, ideológica, cultural, económica, de largo plazo en todas las dimensiones en todas las instancias de nuestra sociedad, ¿no? Con lo cual está pensando en una lucha compleja, una lucha de largo plazo, una batalla integral. Dice que para pensar lo que está pasando en las últimas décadas de América Latina, es una guerra de posiciones que se libra principalmente entre dos grandes bloques. El imperialismo norteamericano y sus aliados criollos, por un lado, y los movimientos populares, organizaciones progresistas y de izquierda del otro lado, en un bloque complejo y heterogéneo. Y una de las cuestiones que marca, dice, bueno, la novedad que tiene este periodo es que hay una lucha política y electoral por el acceso a los gobiernos y que se desarrolla de manera relativamente efectiva, ¿no? Esto que había sido, por ejemplo, forjado de Cuauhtémoc con la experiencia de Allende en Chile por la dictadura de Pinochet, ¿no? De la posibilidad de pensar transformaciones sociales a partir de la llegada y de la irrupción de estos movimientos populares, clasistas o policlasistas, pero de manera radical, irrumpiendo a partir de las elecciones, parece ser una de las novedades del nuevo tiempo. Una de las cuestiones que plantea es que justamente son todos estos procesos un emergente de las diversas luchas contra el neoliberalismo. Entonces ahí recuperando cómo el neoliberalismo se va instaurando como régimen de acumulación, pero también como nueva era dentro del capital y bien entrelazadas con las nuevas estrategias imperialistas. Justamente su deterioro, sus promesas incumplidas y sus implicancias disruptivas sobre las grandes mayorías populares fue generando que de estas distintas trincheras emerjan distintas luchas y que vayan confluyendo en algún tipo de experiencia que logre expresarse y alcanzar una batalla político y electoral, ¿sí?, en la disputa de los gobiernos de la región. Ahora, lo que plantea es diferenciar desde ya que en estos casos de acceso al gobierno en ningún caso se está en control o en acceso de los distintos resortes del poder. Entonces, una primera cuestión es diferenciar la complejidad de instancias donde se construye el poder y la instancia particular del gobierno, que no es menor, que es importante, que es fundamental, pero que no es explicativa de todo social. No es que ganamos las elecciones, listo muchachos, ahora vamos para donde queremos. Una de las cuestiones que marca es que si bien el poder está en disputa, ya este emergente de luchas populares y de acceso a los gobiernos de las últimas décadas, una cuestión que indica es la ampliación en materia de horizonte para la lucha de los pueblos, ¿no? Recordemos que, ¿no?, la avanzada imperialista y neoliberal ha tenido un momento clave en el triunfo de Estados Unidos y el bloque occidental en la Guerra Fría, ¿no? El colapso del socialismo real europeo y el colapso de la Unión Soviética habían marcado esa cuestión, ¿no?, que los intelectuales orgánicos del bloque intelectual, ¿no?, el fin de la historia. Ahora bien, él rescata una serie de elementos que son claves para pensar esta reactualización y avance de las luchas populares, que tienen que ver, por un lado, con un acumulado de las luchas en contra del colonialismo en nuestra región, que viene desde la propia época colonial. Después marca otro elemento clave en el rechazo de nuestras sociedades al uso de la fuerza bruta que habían traído la última experiencia de dictaduras militares. Y por último, la gran capacidad de movilización y de organización propia de las luchas contra las experiencias neoliberales en nuestra región, que sobre todo cobran fuerza en los años 90. Pensemos nosotros, ahí este autor y autores no plantean cómo periodizar este último periodo, ¿no? Si convenimos que desde el 89-91 es ese punto álgido, hay un proceso que avanza más o menos hasta mediados de los 90, donde los distintos gobiernos de la región avanzan a instaurar regímenes neoliberales, pero aparte en una fase democrática, con la cual instauran las promesas de una democracia neoliberal
con la hegemonía norteamericana y un fuerte optimismo en la globalización que rápidamente empieza a resquebrajarse, porque justamente algo que plantea aquí, que se plantea por otro lado y de aquí le voy a hacer mucho énfasis, es en lo antitético que hay entre el neoliberalismo, que es un régimen totalmente excluyente, totalmente antiderecho, totalmente opresivo, y la democracia, que incluso en su formato burgués implica pensar cierto marco de igualdad, de libertades políticas, etcétera, que garantice una legitimidad para el funcionamiento del proceso de acumulación capitalista. Entonces, esa fase y ese régimen del proceso de acumulación capitalista entra de forma disruptiva con una promesa de democracia neoliberal que además queda insuficiente porque se hace muy palpable el fuerte poder de Estados Unidos y de las agencias internacionales y del capital transnacional en definir qué pasa con la vida de esa sociedad, ¿no? Entonces, ahí obviamente estamos hablando de la puesta en crisis de lo que había sido el consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington como diagnóstico de las crisis globales, la crisis de todo el bienestar, pero en particular de la crisis latinoamericana, ¿no? Esta idea de que el problema son estos estados sobredimensionados con empresas estatales ineficaces, es el populismo, ¿no? El populismo económico, porque no controlan los reclamos de los sindicatos y eso genera inflación, porque no controla el gasto social y eso genera déficit público, y la promesa, ¿no?, de cambio de relaciones entre Estado y mercado, de que el mercado iba a venir a acomodar todo como mejor distribuidor de los recursos, de que hay que privatizar, porque nadie como el privado sabe manejar los recursos de la economía y el Estado se interviene y entorpece, ¿no? Y todo esto como fue avanzando en una hora brutal también en materia de pérdida de derechos y de capacidad de disputa de la clase trabajadora, ¿no? Con la aplicación de esos paquetones de ajuste, reforma estructural, la apertura comercial, la regulación de las finanzas, eliminación de los entes de control del Estado, etc. Todo esto que ha marcado, incluyendo además, ¿no?, esta idea muy nociva de que el progreso del desarrollo no solo viene por el libre mercado, sino que viene por la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, básicamente por entregar los recursos naturales a las empresas extranjeras. Ahora bien, todo esto entra a resquebrajar con las promesas incumplidas de la globalización, del mercado, etc. Y ya sí nos pone en una nueva etapa que, como decía, tiene un punto de inflexión fundamental en el 98. Si bien los años anteriores son desde el 94 al 98 el avance de las luchas populares y además lo que se va resquebrajando la legitimidad y el orden neoliberal, el 98 marca un punto de inflexión por el triunfo del chavismo en Venezuela. El triunfo del chavismo en Venezuela no solo surge de una experiencia popular que desde el día cero se plantea como antineoliberal, sino que incluso ya en el 99, en su primer año de gobierno, hacen una reforma constitucional y sientan las bases de una nueva sociedad que es totalmente antagónica con la democracia neoliberal que se planteaba a nivel continental. Decimos que ya la reforma constitucional del 99 se plantea un avance hacia formas de democracia participativa, con referendos, con asambleas, etc., pero no solo en lo político, sino también en lo económico-social. Plantea la autogestión y la cogestión de los trabajadores del Estado para la conducción de la economía. Año 99, que todavía nadie pensaba ni en la crisis del imperialismo, ni en el neoliberalismo, etc., que cada vez parecía una especie de loco visionario. Marca la pauta de un proceso que plantea ya desde las bases estructuras grandes y crecientes y que luego además plantea otra de las grandes novedades, que es la idea de pensar la construcción de un nuevo Estado y la construcción de políticas públicas con perspectiva de la construcción del poder popular. Y eso también se hace muy rápidamente. Ya en los primeros años arman los comités por la tierra, las mesas de agua, etc., donde no solo se piensa que el Estado va a resolver tu problema, sino que la construcción de la política pública implica la autoorganización de ese sujeto que pasa a ser justamente de un beneficiario pasivo a un sujeto organizado, un actor del poder popular. Por eso el 98 marca ahí su inflexión, pero tenemos de nuevo
luego un proceso de avance con la llegada de gobiernos populares, como el PT en el 2003, el PT en Brasil, el kirchnerismo en Argentina, después 2005, el Teatro en Uruguay, Evo en 2006, tenemos a Celaya en Honduras también en 2006, Correa en 2007 en Ecuador, el sandinismo en Nicaragua 2007, el Lugo 2008, el Faraón de Martí en El Salvador 2009. Un proceso de avance de gobiernos populares, fuerzas progresistas y de izquierda, que además a nivel continental tiene un hito fundamental en el 2005 con la derrota del ALCA en Argentina. Pensemos que el ALCA venía a cerrar básicamente cualquier tipo de posibilidad de construcción autónoma, sellando una estrategia de libre comercio en toda la región, que las condiciones del imperialismo, las condiciones de divergencia económica que existen entre el desarrollo del centro y la periferia, imagínense, iba a sellar el colonialismo de una forma duradera. Ahora bien, ese proceso de avance y de auge de las luchas populares encuentra un nuevo punto de inflexión cuando todavía el proceso venía en alza. Estados Unidos, que había estado un poco distraído con el resto del mundo, ya a partir de 2008 rearma la cuarta flota para empezar a controlar incluso militarmente la región y avanza de manera más efectiva en una nueva estrategia de desestabilizaciones, ¿sí? De golpes, los famosos llamados golpes blancos, donde empiezan a jugar ya otro tipo de factores que tienen que ver con calentar la calle, ¿no? Con generar reacciones a los procesos populares en las calles, pero articulada muy fuerte con el rol de los medios masivos de comunicación, articulada con la función política del poder judicial y acompañada con las desestabilizaciones que van de afuera hacia adentro en el marco del uso de los poderes fácticos, tanto económicos como institucionales a nivel global. Este proceso además tiene un primer éxito en 2009 con el golpe de Estado en Honduras. Zelaya, ¿no?, había metido a Honduras en el ALBA, la estrategia socialista de integración, se le da un golpe y se lo barre al año siguiente, 2009. Después tenemos el golpe institucional al Hugo en Paraguay, más tarde va a venir el de Vilma y la trágica experiencia previa de que en Argentina la derecha tiene que dar el golpe, sino que gana el balotaje de 2000. Ahora bien, un punto que hay que señalar en este mapa es, por un lado, esa contradicción principal que se está dando entre el bloque imperialista con sus aliados criollos y este otro gran bloque popular latinoamericano. Pero también hay que ver que ese bloque popular contiene un carácter de heterogeneidad muy importante, dentro del cual resaltan sobre todo dos polos, ¿no? Una estrategia que plantea reformas redistributivas, estrategias de pacto social, alianzas políticas más en regímenes de acumulación de carácter neodesarrollista, ¿no?, que hacen eje a fortalecer el Estado, la industria y recomponer las condiciones de vida de las masas populares, como en el caso de Argentina, Brasil, sobre todo, y experiencias de carácter y de horizonte socialista, ¿no?, que plantean que hay que ir en ese camino, pero generar una ruptura más profunda en el ámbito social y buscar nuevas experiencias de enclave latinoamericana de construcción del socialismo, dentro de la cual, bueno, tenemos el caso histórico de Cuba, pero en este marco más cercano resalta la experiencia venezolana, la experiencia también de Bolivia. En la heterogeneidad de ese bloque y en la unidad de ese bloque, porque a pesar de esa heterogeneidad, este bloque ha actuado de forma mancomunada frente a la estrategia imperialista, con toda la diversidad de los casos nacionales, obviamente, ha aparecido al mismo tiempo un gran debate sobre el tema de la integración y sobre qué regionalismo construir. En los 90 estaba el ámbito del regionalismo abierto.
¿no? Es un regionalismo principalmente dependiente porque no cuestiona el lugar periférico de nuestra región en la división mundial del trabajo, y lo que plantean, bueno, aceptamos nuestra condición de periferia y vemos cómo nos insertamos, ¿sí?, en este mundo neoliberal de la mejor manera, ¿no? Hoy la expresión de integración, el ALCA iba a ser la fórmula más acabada de esto, hoy la expresión de esto está en la Alianza del Pacífico, ¿no? Con México, Colombia, Chile y Perú, pensando un área de libre comercio entre estos países para reposicionarse y ver cómo se insertan en el mercado mundial. Frente a este regionalismo abierto, dependiente, surge la estrategia de repensar un nuevo regionalismo de carácter autónomo, de que pensar los desarrollos nacionales no puede ser posible sino en el marco de pensar una estrategia de regionalización, y que esa estrategia de regionalización no podía estar subordinada a las estrategias de los poderes centrales, sino en una perspectiva que busque consolidar el poder propio de manera de poder disputar con mayores márgenes de autonomía. Por eso esta idea de un regionalismo autónomo, que la verdad después en su implementación ha corrido y ha dado expresión a distintas experiencias muy ricas. Tenemos el caso del Mercosur, que el Mercosur nace más vinculado al regionalismo abierto y que luego es repensado al calor de los avances populares, y que por ahí su dato más novedoso había sido la inclusión de Venezuela y repensar un bloque más amplio, con las grandes dificultades que tiene el Mercosur, sobre todo que es muy dependiente de qué pasa entre Argentina y Brasil y sus convergencias y divergencias. Más rupturista todavía fue la experiencia, y es la experiencia del ALBA, ¿no? Una experiencia que ya plantea decir, bueno, hay que pensar la integración de los países que plantean una transición al socialismo, ¿no? Entonces ahí, sobre todo capitaneado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países, han construido, no hay tiempo acá para abordar eso, pero es muy interesante y se pueden descargar las estrategias, los planteos, los documentos, la visión del mundo que plantea el ALBA, que es totalmente antagónica, básicamente, a todo, que no son planteos que acá no hay que pensar el valor de cambio, hay que pensar el valor de uso, hay que pensar la satisfacción de las necesidades populares, la relación de preservación de nuestros pueblos, de su cultura, de los recursos naturales, la construcción del poder popular, toda una serie de rupturas de carácter societario sumamente interesantes, que alcanzan su punto más alto en 2010 en Caracas, en el Manifiesto de Caracas, donde más de una docena de países firman ese manifiesto, donde se proponen romper con la subordinación a la estrategia imperialista y generar una base común de construcción del socialismo y construir a partir de ahí la integración de estos países. Experiencia también muy dependiente de los liderazgos latinoamericanos, como fue el de Hugo Chávez, y también de los recursos de Venezuela, ¿no? Buena parte de su integración fue construida a partir de los recursos energéticos venezolanos, e incluso con con Telesur como estrategia comunicacional de construcción política y ideológica de esa nueva experiencia y del nuevo regionalismo general. Después también tenemos la otra experiencia que hemos vivido en una carne propia, sumamente relevante, que es la construcción de la UNASUR. La UNASUR también parte, si se quiere, en una primera instancia del proyecto brasilero de generar su propia plataforma para convertirse en potencia mundial. Esa es una de las grandes tensiones que atravesó el proceso de Brasil todo el tiempo, entre las tensiones entre un proceso popular y la necesidad de transnacionalizar su propia burguesía para que sea la nueva burguesía semi-imperialista hacia la región y hacia el mundo, porque Brasil es una potencia mundial en nuestra región, entonces eso estuvo todo el tiempo atravesado por eso. La UNASUR surge en una primera instancia con ese talante, de bueno, venir a América del Sur para que Brasil la lleve al mundo, pero muy rápidamente, por el propio carácter del proceso político brasileño y por el protagonismo de otros países como Argentina, Venezuela, entre otros,
UNASUR se empieza a convertir en una experiencia sumamente rica, donde empieza a haber una relación más equitativa, si se quiere, pero además donde el Estado vuelve a cumplir un rol central, no solo en términos económicos, porque agarra los planes de infraestructura del Mercosur, lo llevan a la región, etc., hay toda una serie de... sino sobre todo su valor en el carácter político, de generar un nuevo bloque conducido por este espacio del bloque popular latinoamericano, pero que no era expulsivo de las experiencias antagónicas a este. Digo, la UNASUR agarra y dice, Colombia, venga, siéntese, participe en UNASUR, no dice, hay que invadir Colombia, como dicen en la actualidad sobre Venezuela, hay que destruir al enemigo, ¿no? Sino de, incluso con esa flexibilidad y ese pragmatismo, marcar una conducción del bloque popular, pero integrando incluso los procesos de un carácter totalmente diferente. Eso también se marca como una novedad. La otra gran novedad de ribetes antiimperialista es la conformación del Consejo y de la Agenda de Seguridad y Defensa de UNASUR, que eso es rápidamente identificado por Estados Unidos como algo que no podía estar sucediendo, y así pasó de que fue así, la semana pasada sacaron la estatua de Néstor Kirchner de la sede de UNASUR de Quito, y Lenin Moreno, que había que arrancarle el nombre por traidor, termina de bajar a UNASUR porque ya remata hasta el edificio que hace de la capital de UNASUR. Pero uno de los elementos fue esta agenda de seguridad. ¿Qué planteaba la agenda de seguridad? Varias cosas. Primero, la resolución de los problemas sudamericanos por parte de los sudamericanos sin injerencia de agentes extraordinarios. O sea, básicamente que no venga a Estados Unidos a decir lo que hay que hacer en la región. No solo lo que hay que decir en la región, porque si no, Estados Unidos realmente es el que genera los conflictos en la región, con lo cual ponerlo de contraparte mediadora que promueve los conflictos desestabilizadores es una sincera, ¿no? En Estados Unidos debatiendo qué hay que hacer en Venezuela, cuando se quiere quedar el petróleo de Venezuela, es bastante particular. Eso desafía el rol de la Organización de Estados Americanos, y no es casualidad que ahora quieran respetar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, entre otras cuestiones. Pero además sigue un punto más allá. Cada conflicto que hay, ¿no?, entre Colombia y Ecuador, va a UNASUR. ¿Quién hace un golpe de Estado en Bolivia? Va a UNASUR. Hay quilombo entre Venezuela, va a UNASUR. ¿Sí? Cobra un rol político sumamente dinámico y relevante. Pero al mismo tiempo plantea dos cuestiones que sí rompen con la estrategia norteamericana, que es la formación de los cuadros militares sudamericanos por parte de los sudamericanos, o sea, pensar una estrategia donde Estados Unidos no forme nuestros cuadros, y la otra, promovida también por la Universidad Presidenta, obviamente, pero que es totalmente disruptiva con la estrategia norteamericana, era generar una industria armamentística sudamericana para abastecer a los ejércitos sudamericanos, que tendría que ser básica para cualquier país, pero que se tome inadmisible en términos de que el negocio de las armas sigue siendo un gran negocio a nivel global. Por último, tenemos la CELAC como gran momento de aspiración de construir un bloque de la unidad latinoamericana con absolutamente todos, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, que tampoco le cayó muy agradable a los norteamericanos, obviamente, pero que nos encuentra, como todos estos procesos, con que a partir de la contraofensiva norteamericana y de la restauración neoliberal y conservadora de países como el nuestro, como Brasil, no es casualidad, Brasil jugó a ser potencia mundial y termina con una especie de fascista neoliberal neandertal dirigiendo ese país, una cosa imposible